Vamos a continuar con el uso de Solid. En esta ocasión vamos a utilizar lo que es, vamos a hacer este sólido. Es una pirámide precisamente. Las únicas dimensiones que necesitamos o que conocemos es la longitud de uno de los lados, que es de 60 unidades, y la elevación en la vista lateral. Es importante aclarar que es la vista lateral que tenemos en la figura, que en este caso debe de ser de 60 grados. Este 4 me indica que la pirámide se eleva de manera equitativa en las cuatro direcciones que tiene, de sus cuatro caras. Entonces, vamos a realizar este diseño de tres maneras diferentes. Ustedes decidirán cuál les parece más apropiada. Recuerden que la intención aquí es que ustedes tengan diferentes herramientas y que ya ustedes decidan cuál les conviene utilizar. Vamos a generar una nueva pieza, vamos a dar clic aquí en aceptar. Seleccionamos la vista de planta como vista base para trabajar la opción o la operación de rectángulo. Damos clic nuevamente aquí. Seleccionamos lo que es cota inteligente. Indicamos que la longitud debe de ser de 60 unidades. La longitud aquí también debe de ser de 60 unidades. Lo que sigue, bueno, vamos a dar clic aquí en aceptar. Vamos a utilizar la geometría de referencia. Vamos a generar un plano cuya primera referencia debe de ser la vista de planta. Y la distancia, bueno, la distancia es la que debemos de modificar. En este caso, el triángulo que tenemos aquí formado a partir de la vista lateral nos indica que aquí existe un ángulo de 60 grados. Tendríamos aquí una relación precisamente, un triángulo, una operación con una función trigonométrica. Por ahí hay una tangente incluida. La altura de nuestra pirámide vista de manera lateral sería 30 por la tangente de 60 grados, que nos da un total de 51.9615. Vamos acá, seleccionamos la opción, vamos a dar clic aquí en aceptar. Una vez hecho esto, bueno, lo que sigue es utilizar este plano 1 precisamente para generar unas líneas de referencia. En un momento van a ver cuál es la intención precisamente. Seleccionar aquí lo que es una coordenada. Seleccionamos aquí, cerramos el sketch para ver qué es lo que tenemos. Lo que sigue es muy sencillo. Vámonos a operaciones, vamos a extruir lo que es la base. Vamos a seleccionar nuestro croquis 1 y si nosotros observamos aquí en las opciones, vamos a seleccionar hasta el vértice. Vamos a seleccionar precisamente lo que es este punto y tendríamos que la figura se extiende justamente hasta el punto indicado. Sin embargo, lo hace de manera equitativa. Bueno, para evitar esto, vamos a utilizar lo que es la operación o la opción de activar ángulo de salida. Vamos a dar clic acá y seleccionamos el 30 como ángulo precisamente para que nuestra figura llegue hasta el punto indicado, hasta la coordenada indicada. Si yo modifico lo que es el ángulo, bueno, ustedes pueden observar precisamente qué es lo que le pasa a nuestra pirámide. Podríamos tranquilamente terminar nuestro diseño aquí, indicando el ángulo de 30. Nuevamente, ustedes se preguntarán ¿qué no era de 60 grados el ángulo? Repito, el ángulo que teníamos en la imagen es una vista lateral. El ángulo que aquí está indicando es el ángulo que se forma entre el plano de la planta y, por ejemplo, una de las aristas, por así decirlo. Entonces, no es precisamente el mismo ángulo el que tenemos ahí referenciado. Bueno, podríamos aquí terminar lo que es el diseño. Es relativamente muy sencillo, sin embargo, tiene gran inconveniente de que en el caso de que yo modifique alguno de los parámetros, a lo mejor el ancho de la base, obviamente tendría que revisar el ángulo con el que estoy trabajando para evitar tener problemas. Entonces, esta sería la primera opción. No la recomiendo mucho porque pone bastantes parámetros en decisión
al que está dibujando precisamente. La idea es que todos los parámetros estén referenciados al croquis base. Vámonos con la segunda opción para dibujar lo que es esta pirámide. Vamos a utilizar bastante la geometría de referencia en esta parte, en este caso. Todo parte de la vista de planta. Vamos a generar lo que es nuestro rectángulo y adicionalmente voy a agregar dos líneas en el centro del dibujo. Vamos a poner lo que son las cotas, que cada uno de los lados debe de medir 60 unidades. Vamos a dar clic aquí en aceptar y lo que sigue puede ser un poco tedioso, pero es bastante sencillo. Únicamente hay que hacer todas las referencias para cada uno de los lados. ¿Cuál es la intención en este método? Bueno, muy sencillo. Voy a elaborar cada parte de la pirámide de manera separada. Primero esta parte, este triángulo, después este otro y así sucesivamente. Voy a hacer que se eleven hasta tocar a uno de los planos de referencia que voy a utilizar. Para generar los planos, nuevamente geometría de referencia, plano. Primera referencia voy a seleccionar la arista. Como segunda referencia voy a seleccionar la vista de planta. Vamos a seleccionar aquí un ángulo. Vamos a ver qué es lo que está pasando, así no se ilustra apropiadamente. Vamos a seleccionar aquí que el ángulo debe de ser de 60 grados. Vamos a dar clic aquí en aceptar. Nuevamente geometría de referencia, plano. La primera referencia la voy a seleccionar como la arista. La segunda referencia debe de ser la vista de planta. Vamos a tener aquí un ángulo de elevación. Ese ángulo debe de ser de 120 grados para que quede hacia adentro. Vamos a dar clic aquí en aceptar. Creamos una tercera geometría de referencia. Primera referencia debe de ser esta arista. La segunda referencia debe de ser el plano de planta precisamente con un ángulo de 120. Ya quedó completamente definido. Vamos a dar clic aquí en aceptar. Y por último, plano. Primera referencia, quiero que sea esta arista. Segunda referencia, quiero que sea la vista de planta. Nuevamente seleccionamos aquí la opción, un ángulo debe de ser de 60 grados. Ese 60 grados es parte desde la vista lateral que tenemos aquí. Esta es la vista lateral, esto es lo que tenemos en cada uno de los planos. Si yo doy vista lateral, ese ángulo de 60 grados es el que se está formando en esta sección precisamente, que eso es lo que yo quiero. Vamos a dar clic aquí en aceptar. Lo que sigue es únicamente para evitar que perdernos en la figura, elevar cada parte de croquis. Observen, cada parte de croquis hasta cierto plano. Aquí lo que hice fue dividir la pirámide en 4 segmentos. Voy a seleccionar primero este segmento. Sin embargo, la elevación me la está indicando de manera vertical, equitativamente para todos los lados. Quiero cambiar eso. Voy a seleccionar hasta la superficie y voy a seleccionar su plano correspondiente. En este caso sería el plano 1. Vamos a dar clic aquí en aceptar. Y hacemos exactamente lo mismo para todos los lados de nuestra pirámide. Damos clic aquí. Croquis, contorno seleccionado, ya está seleccionado. Vamos a cambiar la profundidad que sea hasta la superficie. Revisamos el plano que le corresponde. Damos clic aquí en aceptar. Y hacemos la operación nuevamente para cada uno de los lados que faltan. Cambiamos la dirección, debe de ser hasta la superficie. Seleccionamos el plano 3, damos clic en aceptar. Ya por último, volvemos a seleccionar el croquis. Contornos debe de ser esta línea, sin embargo el plano que vamos a seleccionar debe de ser el plano 4. Vamos a dar clic aquí en aceptar. Y esta sería una segunda forma para elaborar lo que es nuestro diseño.
muy arcaica, por así decirlo, funciona, eso es cierto. Sin embargo, ¿cuál es el inconveniente? Imagínense que tuviéramos no una base en forma de cuadrado, si a lo mejor tuviéramos un pentágono o una figura con una mayor cantidad de lados, tener que hacer estas separaciones es un poco trabajoso. Entonces, esta es una forma. La ventaja, si es que se puede decir, es que no trabajamos con, a diferencia del método anterior, con cálculos para obtener cuánto debía ser la elevación. Entonces, ya que tenemos esto, vámonos por la tercera manera de hacer el diseño. Vamos a generar totalmente un archivo nuevo para que vean que no hay truco precisamente. Vámonos a trabajar en la vista de planta. Vamos a seleccionar aquí el croquis. Precisamente vamos a dibujar lo que es nuestra base rectangular. Vámonos a acotar, Smart Dimension, cota inteligente, dependiendo de la versión que ustedes tengan. Seleccionamos aquí nuevamente un 60 para luego volver a hacer o volver a generar todas las geometrías de referencia. Geometría de referencia para cada uno de los lados. La misma idea que en el método anterior. Seleccionamos lo que es una de las aristas. Después la segunda referencia debe de ser la vista de planta. Vamos a colocar un ángulo. Vamos a ver qué es lo que está pasando aquí. El ángulo entonces debe de ser de 120 grados. Damos clic en aceptar. Generamos una nueva geometría. Seleccionamos plano. La primera referencia debe de ser una arista. La segunda referencia nuevamente debe de ser la vista de planta. Cambiamos el ángulo a 120 grados. Damos clic aquí en aceptar. Una tercera geometría de referencia, un tercer plano. Primera referencia debe de ser lo que es esta arista. Segunda referencia debe de ser el plano de planta, por así decirlo. El ángulo, vamos a activar el ángulo y le indicamos que debe de ser de 60 grados. Damos clic aquí en aceptar. Y por último, una última geometría de referencia. Primera referencia debe de ser esta arista. Segunda referencia debe de ser la vista de planta. Y un ángulo nuevamente de 60 grados. Hasta aquí tenemos nuestra figura envuelta o encerrada, por así decirlo, dentro de todos los planos. Lo que sigue es utilizar una operación nueva, la operación de intersección. Seleccionamos precisamente la opción de intersección y aquí vamos a seleccionar cada una de las referencias o de los planos que nosotros elaboramos. Damos clic aquí, seleccionamos el plano 1, el plano 2, seleccionamos todos estos planos, incluida la planta. Lo que va a hacer nuestro dibujo, nuestro programa, es generar el sólido que se encuentra dentro de todas las referencias que estamos colocando. Esto es bastante útil. Una vez hecho esto, podemos ver las diferentes opciones. Vamos a dejarla en la opción de crear regiones internas. Vamos a ver que no genera ningún error. No apareció una figura, vamos a generar en crear ambas. Damos intersección e inmediatamente se genera el sólido. Vamos a dar clic aquí en aceptar. Y aquí tendríamos terminada lo que es nuestra figura. ¿Cuál fue la ventaja a comparación del método anterior? Ya no tuve que seccionar lo que es nuestra pirámide, únicamente basarme en la geometría y en la operación de intersección para elaborar lo que es nuestro sólido. Ustedes deciden cuál conviene. Obviamente hay otras maneras para resolverlo. Y después cuando entremos a lo que es la opción de recubrir, vamos a ver una alternativa adicional a lo que tenemos elaborado hasta el momento.